Padre amado, Padre Santo, Dios del universo, Rey de la gloria, esta conferencia la realizamos para gloria tuya, gloria de tu nombre y para bien de tus hijos, dado que sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos decir que Jesús es el Señor. Pedimos que en este instante, desde tu corazón de Padre, por medio de Jesús, envíes el Espíritu Divino, con la intercesión del corazón inmaculado de María, para que tome las riendas, nos dé la unción a quien tenemos que proclamar la palabra y también a quienes la van a recibir. Por eso te damos gracias, Espíritu Santo. Ven, ilumínanos, tómanos, úngenos, danos tu poder y tu fuerza. Tú que eres el que realmente haces presente con la Iglesia y la Virgen la salvación que Jesucristo mereció en la cruz. Tú que vives con Cristo y el Padre para gloria de toda la Trinidad, por los siglos de los siglos. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les saludo, queridos amigos, queridos hermanos, como siempre, con cariño, con alegría, con optimismo. Estamos en las manos de Dios y en las manos de la Virgen. Hace un par de meses nos decía en el mensaje del 25, alégrense porque me pertenecen. Y en el último mensaje del 25 de septiembre nos decía, oren, y decía, regocíjense y también testimonien. Por eso el cristiano, aunque tenga problemas, vive en alegría porque sabe que está en las manos de Dios y que de los problemas, cuando alabamos a Dios, el Señor saca bienes para nosotros. Vamos a hablar de la piedrita de la confesión. Los que son medjugorrianos ya saben de qué se trata. Si hay alguno que ahora o después en diferido no es medjugorriano, preguntará qué es la piedrita de la confesión. Siempre decimos que el padre Yoso, que era párroco en aquel tiempo, cuando comenzaron las apariciones aquí en Medjugorje, tomó entre los mensajes de la Virgen, que son muchísimos, algo muy concreto para enseñarnos y memorizarnos y ver cómo se vivían esos mensajes. Y él tomó la imagen de David, pastor, que va a pelear contra el gigante Goliat, el cual estaba armado hasta los dientes. Y David va con una honda, un palo, un morral, y toma 5 piedritas, 5 piedras de un arroyo. Con una de ellas la coloca en su honda, da la vuelta y entre ceja y ceja le da al gigante Goliat. Luego con la propia espada del gigante le cortará su cabeza. Las piedritas, decía el padre, o piedras, las 5 piedras son la Biblia, leer todos los días la Sagrada Escritura, el Santo Rosario, que tiene mucho poder, la confesión una vez al mes, la Eucaristía y comunión frecuente, mínimo todos los domingos, pero a ser posible todos los días, y el ayuno a pan y agua. Ya esto lo hemos tratado hace meses y ciertamente se ha tratado mucho, pero sentía que debemos volver de nuevo a hablar sobre la piedrita de la confesión. Hay gente que dice, yo no me confieso porque no tengo pecado. Otros dicen, yo no me confieso porque me debería confesar solo con Dios, porque ¿cómo me voy a confesar con un hombre que es igual que yo? Entonces hay personas que buscan argumentos para no acudir al sacramento llamado de la confesión, de la misericordia, de la reconciliación o de la penitencia. Sabemos que cuando una persona tiene un problema, el que fuere, si se lo guarda en sí misma y no lo comparte, tiende a deprimirse. Y hay algo que es una traba en su alma, en su corazón. Cuando una persona tiene una situación conflictiva, un problema, y tiene un amigo, una amiga,
que le guardará el secreto y puede compartir. Ya el desahogarse ayuda muchísimo. Hoy los psicólogos tienen mucho trabajo en el mundo porque hay mucha depresión, en parte también a raíz de el COVID-19, la muerte de seres queridos, pues muchas personas se deprimen y viven tristes, etc. Ahora, se trata de entender que cuando nosotros cometemos el pecado, no solo ofendemos al prójimo, sino que también ofendemos a Dios y viceversa. Cuando cometemos el pecado, no solo ofendemos a Dios, ofendemos también a los hijos de Dios. Si a uno de nosotros nos ofenden a la mamá, nos ofenden también a nosotros. De tal manera que el pecado es una ofensa que va contra Dios, va contra uno mismo y va contra el prójimo. Y evidentemente habría que reconciliarse con Dios, con el prójimo, y por qué no, también perdonarse a uno mismo. No es posible que una persona vaya pidiendo perdón a todos los seres humanos. 7.400 millones de personas tenemos en el planeta Tierra. Entonces no se le puede ir pidiendo perdón a cada uno, es imposible. Ni siquiera a veces dentro del ámbito familiar, laboral, etcétera, uno pudiera en un momento de ofensa ir a cada uno a pedirle perdón. Y Dios ha querido que haya un embajador suyo que no solo lo represente a él, sino que también represente a la iglesia y a través de la iglesia represente a la humanidad. La razón, no obstante, por la cual hay que acudir al sacramento de la reconciliación no es esa. Es que Jesús, Dios y hombre verdadero, instituyó este sacramento. Y voy a comenzar compartiendo con ustedes un texto muy conocido, breve, es del Evangelio según San Juan, del capítulo 20, es versículo 22 y 23. Leo la palabra. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se lo retengan, le quedan retenidos. O sea que Jesús da a la iglesia, a los apóstoles, a sus sucesores, que son los obispos, a los colaboradores de los obispos, que somos los presbíteros, los sacerdotes, personas que realmente son embajadores suyos para perdonar los pecados de la humanidad. Y quiero usar un segundo texto que es de la segunda carta a los Corintios, es palabra de Dios la que vamos a proclamar. La escribió el apóstol San Pablo, que dice de la siguiente manera. Enseguida busco segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dice así. Voy a empezar a leer del 17, versículo 17 en adelante. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación, pues lo viejo pasó, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Miren, recuerden que esto es palabra de Dios, ¿verdad? Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues
embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos, a hacer justicia de Dios en él. Es palabra de Dios. Decía ya el Papa León XIII, que vivió en el siglo antepasado y los primeros años del siglo pasado también. Estuvo a caballo, como dicen los italianos, a caballo del siglo XVIII, del siglo XIX y siglo XX. Y repitió el Papa Pío XII, y luego lo han dicho otros papas, que el mundo de hoy ha olvidado lo que es el pecado. O sea, no reconoce el pecado. Y esto es terrible. Por ejemplo, una persona que no reconoce su enfermedad no busca la salud. Una persona que no reconoce el pecado no busca ser perdonado. Perdió la humanidad en parte el sentido del pecado. Y evidentemente el pecado es una ofensa contra Dios, contra los seres humanos y contra uno mismo. El pecado es terrible. Vean que esto es revelado por Dios. Todos los males que hay en el mundo, que son muchos, son secuela del pecado original de Adán y Eva y de los pecados que cometemos también nosotros. A veces nos quejamos por elementos de la naturaleza, nos quejamos que hay guerras, nos quejamos de que hay la cultura de la muerte, nos cuidamos del coronavirus, nos quejamos del coronavirus, con razón, claro. Y empezamos a quejarnos de cómo está el mundo de loco. Todo eso viene del pecado de la humanidad. O sea que el mal que hay en el mundo, repito, de una manera directa o indirecta, es consecuencia del pecado. Cuando el pecado es grave, es mortal. Si uno no lo reconoce, y si uno no se arrepiente, y si uno no se confiesa, lo lleva al infierno. O sea que el pecado no solo causa un remordimiento, si es que uno tiene conciencia todavía, es un veneno en el alma, es algo que nos priva de la gracia de Dios, que es el tesoro más grande que podemos tener en nuestra vida, sino que nos puede llevar o al purgatorio, cuyo sufrimiento es terrible, o nos puede llevar también al infierno. Sé que hay personas que no quieren que se hable de este tema, pero Jesús hablaba de este tema y nos enseñó a no ser reduccionistas en cuanto a la palabra de Dios, al mensaje que tenemos que predicar. Y evidentemente nos va a pedir cuentas si no lo hacemos, porque tenemos que ayudar a la gente. Normalmente la gente se convierte más por el amor que por el temor. Pero hay gente también que meditando que hay una vida eterna y que podemos perdernos por toda la eternidad, pues también recibe el perdón en una atrición. La atrición es que uno se arrepiente no tanto por amor, sino por el miedo que tiene, repito, a las penas del purgatorio o a las penas del infierno. La palabra de Dios también nos dice de que todos nosotros, ¿verdad?, somos pecadores. La única criatura que no cometió el pecado, que incluso fue concebida sin pecado original, es la bienaventurada Virgen María, que colabora, por cierto, con la Santísima Trinidad para nuestra salvación. Les recuerdo que Jesucristo, que tampoco cometió el pecado como hombre, no es criatura. Él es creador, Él es Dios. Todas las demás personas somos pecadores. Y el pecado nos esclaviza, dice Jesús. El pecado nos vuelve esclavos. El pecado nos quita entonces la libertad. El pecado nos quita la alegría de vivir. Los verdaderamente alegres y llenos de gozo son los santos, que también son débiles, pero
no viven en una situación de pecado mortal. De tal manera que Jesús, que es Dios infinitamente sabio, consideró oportuno instituir el sacramento de la misericordia o de la confesión. La Virgen Santísima en Medjugorje nos dijo que todos necesitamos confesarnos por lo menos una vez al mes. La Iglesia Católica tiene en sus 5 mandamientos, acuérdense que hay 10 mandamientos de la ley de Dios y 5 mandamientos de la Iglesia, confesar por lo menos una vez al año, ¿verdad? Preferiblemente en tiempo de Pascua, Pascua Florida, de la Cuaresma, etcétera. Va desde el miércoles de ceniza, depende de cada país. En algunos países van la conferencia episcopal a larga, en otros está la fiesta de la Virgen del Carmen. Eso es la obligación. Lo que la Virgen dice es que necesitamos, aunque no haya pecado mortal, confesarnos por lo menos una vez al mes. ¿Y por qué? Porque el sacramento de la penitencia o confesión es un encuentro con Jesús. Es como está representado Dios como el Padre en la parábola del Hijo Pródigo y nosotros el Hijo Pródigo o el Hijo Mayor de esa parábola. Entonces, es un encuentro donde uno le entrega a Dios, digamos, sus basuras, sus debilidades, y Él las borra y nos devuelve un tesoro que es su propia vida, su propia gracia. Si una persona está en gracia de Dios, no tiene pecado mortal, puede confesar también y puede comulgar incluso sin confesarse si está en gracia de Dios. Pero la Virgen dice que en el sacramento de la penitencia o confesión, además de perdonar los pecados, y si solo hubiera pecados veniales, se borran los pecados veniales. Si hubiera los pecados mortales, se borran también los pecados mortales. Dice que ahí hay una gracia especial, que no la hay cuando solo pide uno perdón en un acto de contrición. Hay una gracia especial, sanadora, que nos da fortaleza. Y además siempre hay, o casi siempre, una pequeña guía, una palabra que nos dirá el sacerdote y nos ayuda a orientar en una cierta dirección espiritual nuestra propia vida. Si la persona tuviera pecados mortales, se borra la culpa y se le perdona también la condenación eterna en el infierno. La pena del infierno desaparece. Queda luego una pena temporal que uno tiene que cumplir, que reparar, o en esta vida, con sacrificio, penitencia, ayuno, oración, obras de misericordia, o en el purgatorio. Entonces la Virgen nos da esta enseñanza: confiésense por lo menos una vez al mes. Sé que no siempre es fácil. Hay lugares en el planeta y de ahí también naciones donde los sacerdotes no confiesan o casi no confiesan. Pasa mucho esto, por distintas razones que no es el caso de analizar en este momento. Y a veces somos tan pocos sacerdotes para la necesidad pastoral que hay que no damos abasto. Permítame un ejemplo simple. Vamos a imaginar que un mecánico tuviera que arreglar 25,000 coches, autos, carros. Ustedes me dirán, es imposible, claro. Que una maestra, un maestro tuviera que dar clase a 25,000 alumnos, es imposible. Que un médico tuviera que atender a 25,000 pacientes, tampoco es posible. Y a veces un solo sacerdote tiene que atender 12 pueblos, 20 pueblos, o depende del lugar, en lugares como en América Latina, que de pronto el padre tiene una parroquia con 60,000 almas, o 25,000, o 10,000, o 12,000, y evidentemente es muy difícil poder atender en el sacramento también de la confesión
a las personas que quisieran. La Iglesia nos invita sobre todo, repito, en Cuaresma, en preparación a la Semana Mayor, a hacer una buena confesión. A veces en las parroquias se juntan 5, 6, 10 sacerdotes que van de una parroquia a otra en esas fechas y eso ayuda mucho. Como también a veces en las fiestas patronales o antes de la Semana Santa, ya dije, antes de la Navidad en tiempo de Adviento, pues también algunas parroquias proclaman jornadas especiales de confesión. Claro, hay lugares en que hay varios sacerdotes, una comunidad religiosa, de pronto tiene 6 sacerdotes en la comunidad, unos monjes que de pronto tienen 10 monjes, y bueno, es como una orientación que les doy para decir, si no puedes confesarte en tu parroquia, busca otro lugar, no dejes de confesarte. Yo creo profundamente en el sacramento de la confesión. Trato de confesarme una vez a la semana. Además, a mí me toca evangelizar, predicar retiros, eventos, a veces enfrentarme al mundo del maligno. Entonces, busco estar lo más limpio posible en mi alma para poder ser instrumento que deje pasar la gracia de Dios. Y evidentemente a mí me ayuda muchísimo, lo aprendí. Desde niño me confesaba una vez al mes para el primer viernes de cada mes. Después que entré en el seminario a los 12 años de edad, pues me enseñaron los padres salesianos a confesarme una vez a la semana. Y yo esa costumbre la he tenido durante toda mi vida, también ahora la tengo. Es maravilloso. No he visto nunca una persona que haga una buena confesión, que salga sin paz, que salga triste. A lo mejor hay algún caso donde algún sacerdote no ha tratado bien a un paciente, o a veces la prisa, pero si el penitente hace una buena confesión, de verdad, sale con la paz en el corazón. Lo más importante en la confesión es la gracia de Dios, es el amor de Dios, el abrazo del Padre, es el perdón que Él nos da. Eso es lo más importante. Claro, en nosotros debe haber 5 cosas para confesarnos. La Virgen nos invita también a hacer un examen de conciencia, que es la primera cosa. Tenemos que examinar desde mi última confesión bien hecha cuáles son mis pecados. ¿Se me olvidó algún pecado? ¿O callé algún pecado? Entonces, examen de conciencia. Dolor de corazón, que significa arrepentirnos de haber ofendido a Dios. Es un Dios tan bueno. Si no hay arrepentimiento, pues la confesión no sirve. Tercero, confesar los pecados al sacerdote. Hay que confesar si hay pecados mortales, todos. Incluso debiera decirse cuántas veces ha cometido uno el pecado. Es importante. Propósito de enmienda para tratar de no volver a cometer los mismos pecados y luego cumplir una penitencia que nos da el sacerdote. Esas 5 cosas son importantes para que la confesión sea válida, la confesión esté bien hecha. E ir con esa confianza tan grande ante Dios que nos espera, repito, como el padre del hijo pródigo, que esperó a su hijo y lo que hizo fue celebrar una fiesta. Cuando llegó, ponerle calzado nuevo, ponerle anillo en sus dedos, túnica, matar el ternero cebado y también llamar a unos músicos para que hicieran una gran fiesta. Porque ese hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba como muerto y ha resucitado. Cuando hay casos de liberación, ¿qué es liberación? Pues cuando hay alguna influencia del maligno, del demonio o de algún espíritu del mal en la vida de una persona, no hay nada más liberador que una buena confesión. Predico, es una opinión, la iglesia no dice esto, tampoco dice lo contrario, hay exorcistas que lo han dicho, que una buena confesión es más poderosa, más útil que 5 exorcismos. Es una manera de dar importancia a este sacramento. Nos ayuda a sanarnos, a mantener la gracia de Dios, a mantenernos en humildad, nos ayuda a recibir fortaleza, ¿verdad?, del Señor, a ser comprensivos con los demás. En fin, trae una serie de beneficios de los cuales también ya les hablé
hace unos momentos. Por eso, mis hermanos, la Virgen que nos ama, nos invita a esto. Mire, sin perdón, sin misericordia, no hay vida eterna. El atributo más útil para nosotros de los que tiene Dios, que son todos infinitos, es la misericordia. Él dijo que no habría paz en el mundo hasta que no nos dirigiéramos, nos abocáramos a la misericordia. Y mire, el sacramento de la penitencia o confesión es gratis. O sea, no tiene que dar estipendio, no tiene que pagar nada. O sea, es gratis. Simplemente confiar, creer, hacer la buena confesión. A mí me ha tocado ver en algunas ocasiones no solo la sanación espiritual de los pecados, sino también la sanación interior de traumas, de heridas, complejos, miedos, e incluso sanaciones físicas, porque es un encuentro con Dios. Además, al quitar las heridas y los pecados, evidentemente dejamos abierta a la acción de Dios, del Espíritu Santo, nuestra alma, con la gracia divina, con la gracia de Dios. Si usted era una de las personas que no se confesaba, hágalo. ¿Por qué no? Si es tan hermoso, se nos perdona. Saben también que el secreto más grande que hay en el mundo es el de la confesión. O sea, un sacerdote no puede revelar que tal penitente confesó tal pecado. No solo un pecado grande. El sacerdote no puede decir, fulanita, menganita de tal, me confesó que decían mentiritas. No puede decirlo. O qué sé yo, que un muchacho le levantó la voz a los padres. Es un sigilo. Y el sacerdote, si fuera preciso, debe dejarse cortar la lengua, debe dejarse matar, pero no puede revelar, por el respeto realmente al penitente, el pecado que él cometió. El sacerdote puede acudir a hablar en un contexto amplio de una situación de pecado, pero no puede nombrar al penitente ni hacer correr el riesgo de que realmente se sepa quién es el penitente que confesó ese pecado. Pero debe ser prudente también con respecto a cualquier referencia que haga sobre este maravilloso sacramento que el Señor Jesús instituyó y que la Santísima Virgen María nos invita como una piedra que vence al maligno y al demonio a practicar una vez al mes, por lo menos. El Señor prepara una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Uno como sacerdote, tengo 48 años de ordenado sacerdote. Me ha tocado, pues, con tantos años confesar tanta gente de las situaciones más diversas que ustedes se pueden imaginar. Y es verdad lo que dice Jesús, que en el cielo hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. El sacerdote tiene la alegría más grande del sacerdote, es poder perdonar a alguien que sea un gran pecador, como dice alguno, un pez gordo. El sacerdote además no se maravilla de nada, es como el médico que se preparó y cuando mandan un médico a una emergencia de un hospital, tiene que ver ahí gente que va con una pierna rota, va sangrando, le pegaron un tiro, está moribundo y bueno, no se va a extrañar de nada de eso porque para eso es médico. Bueno, el sacerdote no se va a escandalizar, ni se va a, qué sé yo, a maravillar de que, ay, que tal persona cometió tal pecado. No, para nada. Es parte de su ministerio. Y repito, Dios comparte con él la alegría de poder ser instrumento del perdón y de la misericordia. Cuando vamos a confesarnos, debemos también perdonar nosotros a los que nos ofenden. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no perdonamos, nos colocamos un impermeable y no dejamos que el perdón de Dios nos penetre, sino ese perdón, digamos que resbala. Por eso hay que perdonar. También el sacramento de la penitencia
nos lleva luego a reparar los pecados cometidos. Si una persona le hizo daño a otra, habló mal de ella calumniándola, al arrepentirse debe luego decir a las personas que le habló mal que estaba equivocada y que lo que les dijo no era verdad. O si alguien hizo un robo y cuando viene a confesarse, debe devolver lo que robó. No es que tiene que decirle a tal persona, yo robé tal cosa, mira que no. Hay maneras de mantener el silencio y de poder devolver lo robado. Si hay situaciones que uno no sabe cómo hacer, se gastó el dinero, lo que sea, hablen con el sacerdote que les va a orientar a ver qué es lo que pueden hacer para poder devolver eso. Pero eso es reparar los pecados que uno ha cometido y no basta decir, bueno, yo peco y luego me confieso. Tiene que haber arrepentimiento sincero. Acuérdense de nuestras faltas y pecados. Por eso siempre hay que hacer oración para pedirle a Dios que nos dé la gracia de una buena confesión. Hacer un examen de conciencia se puede hacer de muchas maneras, a través de los mandamientos de la ley de Dios, a través de las obras de misericordia, o de una manera más amplia también el deber de estado de cada uno. Y le podemos también decir al sacerdote, ayúdeme a confesarme, no estoy tan preparado para hacerlo, lo que yo me acuerdo es esto, esto y esto otro. Y el sacerdote le va a preguntar a ustedes algunas cosas para ayudarles al respecto. Esto que nos da la Virgen nos llena de la gracia de Dios, que es la vida que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos llena de consuelo, nos llena de perdón. Y tenemos que perdonarnos a nosotros. Porque si Dios nos perdona, ¿por qué no nos vamos a perdonar? Y Dios nos abre las puertas del cielo a través de la confesión. Por eso, si tuviéramos la dicha de tener cerca al sacerdote en el momento de morir, antes de morir, sería una gracia inmensa. No tengan miedo a llamar al sacerdote. A veces es que si llamamos al padre, el enfermo está grave, se va a asustar, ¿no? Y cuando llaman al médico, ¿por qué lo llaman? ¿Se asustará el enfermo? Yo nunca he visto una persona que se haya asustado porque haya ido el sacerdote, en este caso mi persona, y he estado en hospitales en distintos países, en distintas circunstancias. Dios nos da también como una gracia especial para saber llegar al enfermo y más bien se alegran de que vaya el sacerdote, que le dé la bendición, que ore por ello, que puedan también incluso tal vez hacer esa buena confesión de nuestros pecados. Esta sanación que el Señor nos da es realmente maravillosa y el cumplirla es muy bueno. Oremos mucho por los sacerdotes. Ahora, acuérdense, cuando ustedes vean que un penitente se está confesando, piensen que no solo Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo está perdonando. La iglesia entera, a través del sacerdote, que representa también a la iglesia, la unidad, también lo está perdonando. Y oren en ese momento por ese sacerdote, aunque sea brevemente, y oren por ese penitente, porque está el secreto, sí, está el sigilo, pero es la iglesia que está obrando por entero. El sigilo, el secreto, la privacidad es obvio, pero toda la iglesia está en ese sacerdote. Y no importa si el sacerdote es anciano, si es joven, si es blanco, si es de color, si es santo, si es pecador, él no va a perdonar en su nombre. Él también tiene que confesarse. Entonces, cualquier sacerdote puede perdonarles a ustedes. Claro, uno puede tener un sacerdote que sea como amigo, como su director espiritual, que le inspire más confianza, eso es cierto. Pero si no es posible, confiésate con el sacerdote que tengas a mano. A veces algún sacerdote le dirá, no, pero es que no tiene casi pecado. Pero yo quiero confesarme con frecuencia. Ha habido santos que se confesaban todos los días. Cuando uno está más cerca de la luz, se ve más rápido las arrugas, se ven los lunares, se ve todo, porque la luz está cerca de uno. Cuando uno está lejos de la luz, no se ve. Están ahí, las arrugas, los defectos, qué sé yo. Y eso pasa también cuando
un santo, es santo, está tan cerca de esa luz de Dios, él se ve tan débil, tan frágil, se ve pecador. Entonces, la persona que diga que no tiene pecado, probablemente que no esté tan cerca de la luz. Además, todos nosotros cometemos dos pecados, por lo menos. Uno, contra el primer mandamiento de la ley de Dios. O sea, no amamos a Dios como Él merece ser amado, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Cuánta idolatría tenemos nosotros? El dinero lo ponemos primero antes que Dios. El placer, el éxito, el trabajo, qué sé yo, el partido de fútbol, por decirlo de alguna manera. Ponemos a Dios delante, no, no siempre. A veces colocamos nuestro ego, nuestro yo, qué sé yo, delante de Dios y no amamos a Dios sobre todas las cosas. Segundo, ¿quién puede decir que ama al prójimo, incluso al enemigo, como nos dice Jesús? En el Antiguo Testamento se decía, ama al prójimo como a ti mismo. Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los amo a ustedes. ¿Quién puede decir eso? Ahí les estoy mostrando dos pecados que podemos confesar porque fallamos todos en eso. Después, si analizamos los pecados capitales, la soberbia, todos pecamos de algo de soberbia. Luego hay gente que peca mucho de la ira, la rabia, se enfada, ofende, insulta, se enoja y continúa con el enojo. Que por cierto, la Biblia dice que si alguien se enoja, su enojo no dure más allá de la puesta del sol. Es un pecado muy cometido. Hay gente que es envidiosa, hay gente que tiene gula, hay mucha gente que tiene gula, hay gente que es perezosa, hay gente que es avara, dice la carta a Timoteo que la avaricia, bueno, dice que el pecado es raíz de todos los males, fíjense ustedes, y Jesús dijo no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y luego hay otro pecado que se comete muchísimo, que es el pecado de la lujuria. Decía, dijo la Virgen en Fátima a uno de los videntes de los 3 niños, que el pecado que más almas llevaba al infierno es el de la impureza, o sea, es el pecado de la lujuria. Incluso Dios nos dio otros mandamientos. El 6.º mandamiento es no cometer actos impuros, no fornicar o no hacer uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido. Y dentro del matrimonio hacerlo de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y luego el 9.º mandamiento, ni siquiera el pensar, el desear, o sea, no consentir pensamientos y deseos impuros, o si queremos no codiciar la mujer del prójimo o el hombre de la prójima. O sea, ahí tenemos un análisis también bien interesante. Después pudiéramos ver en qué trabajamos nosotros. Primero, cuál es nuestro deber en nuestro estado, el que es soltero, el que es casado, el que es viudo, la que es religiosa, el que es célibe como sacerdote. Tenemos unos deberes especiales y también hay que hacer un examen de conciencia a ver si estamos cumpliendo nuestro propio deber al respecto. El pecado de la caridad y del amor. Tenemos que analizarnos mucho, porque a veces pensamos mal del prójimo, lo juzgamos, a veces internamente lo condenamos, hablamos mal de él, a veces simplemente como chisme o a veces como calumnia. No debemos hablar mal del prójimo, ni aunque sea verdad lo que vamos a hablar, porque no es justo, no le conviene. Solo se pudiera hablar con él diciendo que se corrigiera, o si hay un escándalo, hablar con la autoridad porque haría daño a las demás personas. Es un pecado que cometemos con una gran frecuencia. Dice la carta a Santiago que el que no peca con la lengua es justo, es santo. Y se lo voy a decir de una manera distinta a cómo está en la historia, para ponerlo con un poquito más de énfasis. Vamos a imaginar una persona penitente que ha calumniado o hablado mal de 5 personas. El ejemplo era de una, pero yo lo pongo ahora de 5 para hacerlo más grave. Y va a confesarse. Y que el sacerdote, después que se confiesa, le da la solución, dice, la penitencia es que usted ahora, como habló mal de 5 personas, va a comprar 5 gallinas. Le va a quitar las plumas a las gallinas, las va a desplumar. Esas plumas las mete en un saco y se sube a una montaña cuando haya viento
abre el saco, lanza al aire las plumas, ¿no? Y la penitencia es que dentro de una semana vuelve a ese lugar, recoge todas las plumas y se las vuelve a poner a las gallinas. Esto puede hacer sonreír a alguien y uno se lleva la mano a la cabeza y dice, eso es imposible. Y es verdad que es imposible. También es imposible devolverle la fama a una persona que se le ha quitado. Y ese es un pecado que pasamos así con una facilidad espantosa, como si nada. Dice, el día pasado hablaba con una persona y le dije, mira, la palabra de Dios dice que no nos emborrachemos con el alcohol. La borrachera es un pecado mortal, si la persona es consciente. Y alguien decía, yo no sabía que la borrachera era un pecado mortal. La palabra de Dios dice que nos emborrachemos del Espíritu Santo, pero el abuso, con cualquier bebida, alcohol, beber no es pecado, no es pecado. El beber en exceso, que es parte de la gula, y el emborracharse, es un pecado. ¿Y cuánta gente cae en el alcoholismo, la dependencia? Quizá le quiten un poquito la libertad, pero el inicio fue también pecaminoso. Y evidentemente hay gente que cree que la noche buena, 24 de diciembre, tiene que emborracharse. ¿Por qué? La borrachera trae un montón de problemas de salud, vacía el bolsillo, la gente se cae, vomita, se vuelve estúpido en el lugar donde está, impertinente, si va a manejar es un riesgo y va a causar accidentes. Además pierde prácticamente las sinderes, pierde el equilibrio, el conocimiento. Es algo que no se debe hacer. El uso de la droga. Hay gente también que ignora que, por ejemplo, dice el Nuevo Catecismo que la pornografía, hablamos de la pornografía profunda, la pornografía es pecado mortal. Y hay gente que dice, yo tengo 40 años, yo tengo ya 18 años, yo soy mayor y puedo ver. Vas a ver algo que desagrada a Dios. Vas a ver a la mujer como un objeto. Y luego vas a querer realizar las cosas que ves ahí, que se van contra la naturaleza. Y además se va a llenar tu mente de morbosidad. Y si no está casado, a lo mejor, si está casado, quiere practicar lo que viste ahí. Si no, vas a cometer un acto impuro contigo mismo o corres el riesgo de faltarle respeto a otra persona. Vean que nosotros somos bien pecadores, no crean que no. Y a veces pensamos, yo no tengo pecado. Y somos realmente pecadores. Pero qué hermoso es que el Señor nos perdona siempre. Nos ama con un amor misericordioso. Ya nos acordamos de la parábola del hijo pródigo, el capítulo 15 de San Lucas. Acuérdense de aquella mujer que la habían sorprendido en flagrante adulterio y según la ley de Moisés había que apedrearlas. Y el Señor Jesús no permitió que la apedrearan, la perdonó. Acuérdense de aquella pecadora pública, María Magdalena, de la cual Cristo sacó 7 demonios y la perdonó. Y tuvo una misericordia enorme, ya lo amó luego, de una manera impresionante, como aman los santos. Y esa es la primera a la cual se le aparece Jesús. Probablemente se le apareció primero a la Santísima Virgen María, pero de lo que dicen los evangelistas, o sea, de los apóstoles, discípulos, sus seguidores, se le aparece primero a María Magdalena, dándonos también una enseñanza a nosotros. Y recuerden algo, mis hermanos, que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías. Es Dios quien habla. Aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, colorados como el carmesí, el amor de Dios, que es misericordioso, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Qué hermoso es sentirse perdonado por Dios. Y tú oyes que el sacerdote le dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En algunos lugares los hombres no se confiesan y de pronto tampoco comulgan. Algunos pueden comulgar y le dan no sé qué. No, la van las mujeres. No, la Virgen en otra piedrita, la comunión nos invita a ser posible a comulgar todos los días, pero por lo menos los domingos. Y si uno no está en gracia de Dios, confesarse.
Si hacemos esto, el maligno no va a poder hacer nada contra nosotros, no va a tener miedo. Vamos a vivir en paz, en alegría. Además, como esta vida es efímera, es corta, es breve, es como un servicio militar, dice la palabra de Dios. Es como el rastro que deja una barca cuando pasa por el mar. También nos prepara para la vida eterna, cuando nos llegue el momento. Normalmente hay alguna excepción, sí. Como uno vive, así muere. El que va viviendo un pecado mortal, lo más probable es que la muerte le sorprenda en pecado mortal. El que vive en la gracia de Dios, lo más probable es que la muerte le sorprenda en la gracia de Dios. Y Jesús nos dejó este maravilloso sacramento. Los hermanos separados, hasta ahora esperados, prefieren confesarse en un rincón mirando a un árbol o quizás dirigiéndose a Dios. Claro que a Dios le podemos pedir perdón, pero Él instituyó el sacramento y el sacramento es algo espectacular. No dejemos de aprovechar esta gracia tan hermosa que Dios nos da y la Iglesia también. No dejen de orar para que tengamos muchos sacerdotes santos. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hay dos cosas que solo puede hacer un sacerdote: perdonar los pecados y celebrar la misa, siendo instrumento para que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Un diácono puede hacer una celebración litúrgica de la palabra, puede dar la comunión, puede presidir unas exequias, un funeral no como misa, sino como el sepelio, o también puede presidir una boda, un matrimonio. Eso lo puede hacer un diácono, pero no puede administrar la unción de los enfermos, no puede celebrar la Santa Misa. La liturgia que hace no es la misa, es una liturgia de la palabra, buena. Cuando falta la misa, suple en algo. Un ministro extraordinario de la comunión, un laico, tampoco puede perdonar los pecados, ni tampoco puede celebrar la misa. La gente llama misa cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, en la misa hay la consagración, el pan se transforma, se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. No dejen de orar por los pastores, oren también por mí, parte de los pastores, ¿verdad? Para que Dios realmente me dé la gracia de ser santo, me dé sabiduría, también por la salud, la protección de los sacerdotes. Ahora con el coronavirus han muerto muchos sacerdotes. En México han muerto más de 200 sacerdotes por el COVID. En El Salvador, en estos días me hablaban, no sé de cuántos también, pero hablaban de más de 12 sacerdotes. En los últimos tiempos, ahora en poco tiempo, me daba la lista de alguno de ellos. Lo mismo en Nicaragua también, es más de una docena, y son muchos. Entonces tenemos pocos sacerdotes para tanto trabajo, la mies es mucha, los trabajadores son pocos. Gracias, Jesús, por amarnos tanto, que no solo nos perdonas, sino que nos das un instrumento para el perdón, que es el sacramento de la penitencia o confesión y los sacerdotes. Tú te revistes de la fragilidad de cualquier sacerdote para poder perdonar. Dice, ¿cómo es el Señor? Si hay un sacerdote que es reducido al estado laical, ¿qué significa que un sacerdote es reducido al estado laical? Que por alguna razón o deja su ministerio, o qué sé yo, por un escándalo, por algunas razones, el Papa, ¿verdad?, le quita la potestad de ejercer el ministerio sacerdotal. O sea, no puede confesar, no puede celebrar misa, no puede casar, etc. Si ese sacerdote que abandonó su sacerdocio por sí mismo o fue por la iglesia reducido al estado laical, está en un lugar donde no hay otro sacerdote y hay un moribundo, él puede dar la solución. Eso lo dejó la iglesia con mucha sabiduría. Pasa un sacerdote por una carretera, hay un accidente, hay alguien que está muriendo y es un sacerdote que en esas condiciones que le digo puede bajar y dar la absolución, porque el que es sacerdote para toda la eternidad. No le puede quitar el sacerdocio, le quita a la iglesia la administración, el ministerio de poder ejercerlo, ¿verdad? Por razones que no vienen al caso.
pero para que sepamos que existe incluso esa norma de la Iglesia, porque importantísimo es perdonar los pecados. Es una obra de misericordia perdonar nosotros al que nos ha ofendido. También es una obra de misericordia que el sacerdote nos confiese. Y es una obra de misericordia orar también por el sacerdote para que nos pueda confesar bien y ser instrumento de la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Bendícenos, ilumina, Espíritu Santo, y toca el corazón de tantas personas que tenían miedo a confesarse, que le parecía que no, que el Espíritu Santo, el único que puede reconocer, hacernos reconocer el pecado, danos la gracia de poder reconocer nuestros pecados y también danos la gracia de arrepentirnos sinceramente. Les bendigo, queridos hermanos, espero verles en otra ocasión, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias. Además, usted que está en el confesionario del mundo, ¿no? Como dijo San Juan Pablo II, que además hoy es su aniversario de ordenación. Creo que hoy hace 43 años que le nombraron Papa. No, mi aniversario es el 14 de julio. Vale, no disculpe, decía, no, que no he entendido, decía que San Juan Pablo II definió Medjugorje como el confesionario del mundo, ¿no? Es el confesionario del mundo. Sí, o sea, no hay lugar en la tierra donde haya tantas confesiones en tantos idiomas al mismo tiempo. Evidente, sí, es una gozada. Padre, una pequeña duda, rápidamente un comentario. Usted ha comentado que para llegar al cielo, pues la confesión quizá no es suficiente y tenemos que expiar esta culpa en la tierra o en el purgatorio. En el purgatorio no sé qué pasará, pero ¿qué podemos hacer en la tierra? ¿Cómo podemos un poco expiar esta culpa, esta huella del pecado que puede continuar a pesar de la confesión? Sí, antes de responderte a eso, voy a decir algo que no tiene que ver directamente con la pregunta. El sacramento de la unción de los enfermos también perdona los pecados. O sea, si hay una persona que está grave y está en estado de coma, ya no puede hablar, ¿verdad? Al administrar el sacramento de la unción de los enfermos, también se le perdonan sus pecados. O sea, esto es bueno que se sepa. Y cuando una persona no tiene la oportunidad de confesarse en ese momento, debe hacer un acto de contrición, perfecta contrición, pedirle perdón a Dios de sus pecados por el amor a Dios, y se le perdonan los pecados, incluso graves, pero con una condición, de que en la primera oportunidad que tenga pueda realmente confesar. ¿Y cómo se hace en la otra vida? En el purgatorio. Dicen que un día en el purgatorio es dolorosísimo, es como si fueran no sé cuántos años sufriendo en la tierra. O sea, que no crean que el purgatorio es cualquier cosa. Claro, ya uno que está en el purgatorio sabe que va a llevar al cielo, pero es muy doloroso. Entonces es preferible reparar los pecados aquí y no tener que pasar por el purgatorio. Dios les bendiga, ánimo a seguir adelante. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les espero en la próxima oportunidad.